Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Somos integrantes del grupo número 2 de Procesos de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Perú. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del acoso laboral en el Perú. Como integrante del grupo número 2 tenemos a Benavente, Renzo, Sonia Izquierdo, Armando, Benavente, Brian y quien les habla, María de Pilar Ventura Tajur. Pasamos a la siguiente, por favor. El acoso laboral en el Perú es el tema que vamos a tratar. Pasamos, por favor. Bueno, como introducción, vamos a hablar acerca del acoso laboral. El acoso laboral, bueno, viene a ser una realidad en el Perú que está afectando no tan solo pues a los trabajadores del sector público, también eso también se ve en el privado. Según Marín define al acoso laboral como el hostigamiento, como la exposición sistemática a la humillación, comportamientos hostiles, violentos y la comunicación opresiva poco ética contra los trabajadores. Bueno, en este contexto, el acoso laboral se relaciona o se vincula de alguna manera con el objetivo de desarrollo número 3, que busca el salud y el bienestar, ¿no? De una manera para garantizar una vida sana entre todos, ya que el acoso laboral atenta con la salud mental y las emociones de las personas. En, en este texto argumentativo estamos desarrollando una controversia, una premisa y una tesis. En la parte de nuestra controversia, ¿no? A pesar del reconocimiento legal en el contexto laboral peruano, muchas veces el acoso laboral es tolerado o ignorado o minimizado, ¿no? Por los mismos trabajadores y no se ponen a pensar en el daño que pueden estar ocasionando a las personas del entorno, desarrollándose un entorno tóxico. Esta situación se vuelve compleja cuando las víctimas tienen temor a denunciar por miedo a represalias, a veces a ser despedidos del trabajo. Como controversia a esto surge, el acoso laboral es una exageración de los empleados o una realidad perjudicial que merece atención y protección legal. En este contraste, eh, establece la ley lo que ocurre en la práctica genera un debate sobre la eficacia del sistema legal, así como una controversia sobre la ética, verdadera responsabilidad en las organizaciones frente a sus trabajadores. Como premisa, damos a este panorama. Vemos que es importante señalar que el acoso laboral no solo afecta de manera individual, sino también deteriora el clima organizacional, disminuye la productividad, ya que a nadie le gusta trabajar en un ambiente hostil, ¿verdad? Esto promueve culturas laborales tóxicas. En un entorno laboral saludable es indispensable para el bienestar integral de todos los trabajadores y que haya un buen funcionamiento dentro de las instituciones. Estudios recientes demuestran pues que los que son víctimas de hostigamiento laboral pueden desarrollar ansiedad, depresión, incluso, ¿no? Este síndrome conocido como burn, ¿no? Que es el acoso laboral. Por tanto, se reconoce al acoso laboral como una amenaza estructural especial, esencial, a que debemos diseñar estrategias de prevención, atención adecuada. De esa manera podríamos avanzar hacia la construcción de un entorno laboral más saludable, justo y humano para todos los trabajadores, ¿no? También encontramos acá la tesis. Nuestra tesis responde a la pregunta que dice, ¿el acoso laboral es una exageración de los empleados o una realidad perjudicial que merece atención y protección legal? Bueno, sí, el acoso laboral es una realidad perjudicial que merece la atención y la protección legal, ya que sus consecuencias son devastadoras para la salud mental de los empleados y la integridad de las organizaciones. Sí requiere de políticas y medidas de prevención para garantizar un ambiente
de trabajo seguro, respetuoso, y de esta manera poder contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que busca una vida sana. Bueno, vamos a tratar las estrategias de definición, generalización, estrategia de casualidad y comparación. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora y compañeros. Me ha tocado hablar sobre la estrategia de definición. En el contexto de la búsqueda de la solución contra el acoso laboral en el Perú, es necesario definir con claridad el concepto de hostigamiento laboral. Según Martín Soto, en el 2023, el hostigamiento laboral se define como la exposición sistemática a la humillación, los comportamientos hostiles y violentos y la comunicación opresiva y poco ética contra uno o más trabajadores. Esta definición fundamentada en la responsabilidad de promover el bienestar para todos, incluyendo la salud física y mental de las personas en el trabajo. Fundamento clave en el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 3, salud y bienestar que busca garantizar una vida sana. Le doy pase a mi compañero. Docente y, docente y compañeros, continuando con las ponencias, en este punto vamos a tocar las estrategias de generalización. En este caso, en el ámbito no del tema, se habla del acoso laboral en el Perú. Se menciona que se manifiesta a través de comportamientos repetitivos, agresivos y poco éticos dirigidos a uno o varios trabajadores. También se menciona que el hostigamiento se expone de forma metódica a la deshonra y al maltrato, y esto genera consecuencias muy graves en el campo de la salud, salud física y mental de quienes lo padecen. Ahora, se menciona también que las personas afectadas suelen presentar altos niveles de estrés, trastornos en el sistema nervioso, insomnio, dolor de cabeza, baja autoestima e incluso problemas digestivos. Según Telles y Pérez, de 2021, menciona que el acoso laboral es entendido como un comportamiento negativo, hostil o abusivo hacia un empleado, que de esta manera deteriora el entorno laboral y afecta profundamente el bienestar emocional del trabajador. Y como parte de la conclusión, también se menciona que esta problemática, modo de conclusión, se presenta en varios sectores, evidenciando así la necesidad urgente de establecer mecanismos eficaces de prevención y sanción en el ámbito laboral peruano. Gracias, doy pase a mi siguiente compañero. Ya. Continuando con la exposición de mis compañeros, la estrategia de causalidad. El acoso laboral en el sector público peruano genera graves consecuencias debido a la falta de medidas preventivas y sancionatorias eficaces. En efecto, la carencia de políticas institucionales claras para prevenir y sancionar el acoso, junto con la ineficiencia de los mecanismos de denuncia, permite que las conductas abusivas se repitan impunemente en diversas entidades. Como consecuencia, produce un deterioro de la salud mental de los trabajadores y depresión. Y a su vez también disminuye su productividad y afecta el clima laboral en general. Un ejemplo representativo de esta situación es el caso documentado por Telles en la municipalidad distrital Gregorio Albarrachín, La Chipa, donde la falta de medidas de protección permitió la proliferación de estos actos de hostigamiento, acoso y vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, si no se abordan con urgencia las causas estructurales del acoso laboral en el Perú, especialmente
actualmente en instituciones estatales, se continuará reproduciendo el respeto por los derechos humanos en el entorno laboral. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, le saluda el alumno Renzo Benavente. El acoso laboral se manifiesta como una conducta reiterativa que afecta la dignidad del trabajador, a diferencia del conflicto laboral, que suele ser ocasional y gestionable dentro del entorno organizacional. Según Irigoyen de 2001, el acoso laboral implica una intención de dañar psicológicamente a la víctima, mientras que los conflictos laborales no necesariamente involucran esa intencionalidad. Asimismo, estudios recientes evidencian que el acoso laboral genera mayores niveles de estrés y ausentismo laboral que en un conflicto común. González y Pérez, 2020. Este tipo de acoso se observa tanto en el sector público como en el privado, aunque con diferencias en su forma de manifestación. Por ejemplo, en el sector público predomina el acoso vertical, descendente. Eso quiere decir que del jefe al subordinado, mientras que en el privado es más frecuente el acoso horizontal, o sea, entre compañeros. López y Ramírez en el 2018. Estas diferencias permiten comprender mejor los mecanismos institucionales de prevención y denuncia. Asimismo, le brindo el pase a mi compañero para finalizar con la presentación. Estimada profesora, compañeros todos, voy a exponer la parte final de nuestro texto argumentativo, la conclusión. En síntesis, el acoso laboral en el Perú representa un desafío constante que vulnera derechos fundamentales y deteriora profundamente el clima dentro de las organizaciones. Este fenómeno no surge de la nada, se origina en una combinación de factores culturales, institucionales y estructurales. Entre ellos destacan la falta de supervisión efectiva y el desconocimiento de los derechos laborales. Y lo más preocupante, la normalización de actitudes abusivas en nuestros muchos centros de trabajo. No podemos ignorar que el acoso laboral tiene una consecuencia directa sobre la salud física y mental de las personas, pero además impacta negativamente en la productividad, en la moral colectiva y en la cohesión dentro de las empresas. A pesar de que existen normas que sancionan este tipo de conductas, muchas veces su aplicación se ve limitada, sobre todo en sectores con alta informalidad o donde no hay una vigilancia adecuada. Como reflexión crítica, si queremos erradicar verdaderamente el acoso laboral, no basta con castigar los casos cuando ocurren. Debemos ir más allá. Necesitamos transformar la cultura organizacional, fortalecer nuestras instituciones y promover valores como el respeto, la empatía y la justicia. Finalmente, es fundamental que tanto el Estado como el sector privado asuman un rol activo, crear espacios laborales seguros, inclusivos y libres de violencia. No es solo un ideal, sino una responsabilidad urgente y compartida. Esperemos que nuestro trabajo haya sido de nuestro agrado y sobre todo muy reflexivo. Muchas gracias. Ya, compañera, deja de grabar.